Donald Trump formó parte del intento de incautar máquinas de votación para frenar la victoria de Joe Biden, según el diario The New York Times. El expresidente de Estados Unidos pretendió utilizar al Pentágono y al Departamento de Seguridad Nacional para validar su teoría del fraude electoral. La pregunta que el entonces todavía presidente de Estados Unidos quería que su abogado Rudy Giuliani hiciese por él, nada más y nada menos que al Departamento de Seguridad Nacional, era si podía de forma legal incautar las máquinas de votación en los estados claves que no le daban la victoria. La información es explosiva y abre un frente más que muestra que el republicano estuvo directamente involucrado en el hecho de usar los órganos de seguridad nacional con el fin último de revertir el resultado de las elecciones de 2020, que dieron la victoria a su rival Joe Biden, según relata el diario The New York Times citando a 3 fuentes distintas. Ya habían pasado 6 semanas desde las elecciones presidenciales del 13 de noviembre. Ya había habido 2 intentos diferentes de confiscar las máquinas, ya fuera presionando al Departamento de Defensa o con exigencias directamente al fiscal general William Barr. Según informa el Times, Barr desechó tal posibilidad. Si bien eran conocidas las propuestas de Trump de utilizar departamentos federales para lograr aferrarse al poder, las iniciativas que involucran al Pentágono y a la seguridad nacional fueron codificadas en borradores de órdenes ejecutivas. Los nuevos relatos brindan una nueva perspectiva de cómo el expresidente consideró y hasta cierto punto impulsó los planes que habrían llevado a Estados Unidos a un territorio desconocido al usar la autoridad federal para tomar el control de los sistemas de votación administrados por los estados sobre la base infundada de fraude electoral. En opinión de 2 analistas de CNN, los hechos son los más parecidos que se ha conocido jamás al fin de la democracia en América. La información ahora conocida se encuadra dentro del escenario de la investigación que realiza el Comité de la Cámara de Representantes de amplia mayoría demócrata para depurar responsabilidades sobre el ataque con víctimas mortales por parte de una turba seguidora del republicano que sufrió el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021 cuando se disponía a certificar la victoria de Biden. El pasado sábado, durante un mitin en Texas, Trump, quien coquetea con la idea de volver a ser candidato presidencial, proclamó que consideraba amnistiar a todos aquellos que fueran declarados culpables por el asalto si él volviera a la Casa Blanca. La promesa de indultos fue un paso cualitativo en el discurso del magnate, que hasta ahora había opuesto resistencia a la investigación, pero no desafiado directamente la acción de la justicia. Más de 700 personas han sido encausadas hasta ahora por participar en el intento de asalto al Capitolio. 11 de los imputados están acusados de sedición, mientras que 165 se han declarado culpables, según datos de la oficina del fiscal del Distrito de Columbia. Tras esas declaraciones en Texas, en un comunicado emitido por Trump, también se sugería la idea de que Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, podría haber anulado la elección, al negarse a contar los delegados al colegio electoral que habían prometido emitir sus votos por Joe Biden. El demócrata ganó los comicios por más de 7 millones de votos y con 306 votos electorales frente a los 232 de Donald Trump. Estados Unidos empieza a trasladar silenciosamente a migrantes venezolanos a Colombia bajo una controvertida política fronteriza. El gobierno de Joe Biden, incapaz de regresar a su país de origen a un número cada vez mayor de venezolanos detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos, los está enviando ahora a Colombia si previamente residían allí, según 2 funcionarios de seguridad nacional. Los funcionarios de la Casa Blanca están cada vez más preocupados por el gran número de adultos solteros que siguen cruzando la frontera sur de Estados Unidos, especialmente de países que México no acepta bajo una controvertida política de la era Trump, dijeron 2 fuentes familiarizadas con las discusiones.
Los vuelos de venezolanos a Colombia de los que no se han informado previamente representan otro esfuerzo del gobierno para tratar de frenar el flujo de migrantes, alejando a quienes llegan más allá de la frontera entre Estados Unidos y México, incluidos los que buscan asilo. En diciembre, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP por sus siglas en inglés, registró más de 13.000 adultos solteros procedentes de Venezuela en la frontera sur de Estados Unidos, frente a los 96 de diciembre de 2020, según datos de la agencia. Una crisis humanitaria y la inestabilidad política se han apoderado de Venezuela en los últimos años. Alrededor de 6 millones de personas han huido del país, de acuerdo con la ONU, generalmente a otras partes de América Latina que también tuvieron dificultades durante la pandemia. De hecho, el deterioro de la situación en Venezuela se ha reconocido de manera bipartidista el año pasado. Los senadores Marco Rubio, republicano, y Bob Menéndez, demócrata, presentaron una resolución del Senado en la que expresaban su alarma por la situación del país. Colombia también concedió un estatus legal temporal a los venezolanos que llegaron al país, permitiéndoles trabajar legalmente, pero a aquellos que optaron por viajar a la frontera de Estados Unidos para buscar protección allí, quedan ahora con la expulsión a Colombia a miles de kilómetros de distancia de la posibilidad de solicitar asilo. La situación en la frontera. La situación de la frontera entre Estados Unidos y México ha perseguido al gobierno de Biden desde sus primeros días. A medida que un número cada vez mayor de migrantes llega a este lugar para huir del deterioro de las condiciones en el hemisferio occidental, los republicanos han aprovechado recientemente las liberaciones de migrantes, algunos de los cuales no se pueden expulsar debido a su nacionalidad, para mostrarles cómo otro ejemplo de lo que describen es un mal manejo del gobierno en la frontera. Bajo una política orden de salud pública conocida como Título 42, las autoridades pueden expulsar rápidamente a los migrantes que se encuentren en la frontera sur de Estados Unidos. Esto impide de hecho que los solicitantes de asilo presenten su petición y marcan una desviación sin precedentes del protocolo anterior. La medida se implementó al comienzo de la pandemia de COVID-19, a pesar de las sospechas entre los funcionarios de que tenía una motivación política. La Casa Blanca se ha remitido en repetidas ocasiones a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, sobre el futuro de la política. En ese sentido, señala que la agencia la considera necesaria dadas las variantes Delta y Omicron del coronavirus. El jueves pasado, el Departamento de Seguridad Nacional devolvió a 2 ciudadanos venezolanos a Colombia, donde habían residido previamente, dijo el departamento a CNN, añadiendo que se espera que los vuelos a Colombia se realicen de forma regular. Como parte de los esfuerzos de mitigación del COVID-19 de Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional DHS continúa aplicando la Autoridad de Salud Pública del Título 42 de los CDC con todos los individuos que se encuentran en la frontera suroeste. Sin embargo, la capacidad del DHS para expulsar a los individuos puede ser limitada por varias razones, incluyendo la habilidad y capacidad de México para recibir individuos de ciertas nacionalidades, dijo el departamento en un comunicado. También añadió que el DHS ha devuelto a los migrantes a terceros países de la región donde habían vivido o tenían estatus. El departamento también reconoció la precaria situación de Venezuela al conceder una forma de ayuda humanitaria a los venezolanos que ya están en Estados Unidos. Aún así, el gobierno de Biden sigue confiando en la orden de salud pública y recientemente la defendió en corte. Justamente una medida que recibió críticas de los defensores de los inmigrantes y de los legisladores demócratas. La reciente decisión de expulsar a migrantes de Venezuela, un país en crisis, a Colombia revela una mayor dependencia sobre la orden de salud pública en medio de un creciente número de venezolanos que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México. En diciembre, la CBP de Estados Unidos registró 24.819 venezolanos en la frontera sur de Estados Unidos, entre adultos solos y familias menores, lo que representa un aumento con respecto al mes anterior y una tendencia al alza. Como punto de comparación, en diciembre de 2020, la CBP solo encontró unos 200 migrantes venezolanos, según datos de la agencia.
mientras que decenas de miles de migrantes han sido rechazados en la frontera entre México y Estados Unidos. Algunos, como los sudamericanos, no son aceptados por México. Por lo tanto, esas personas en gran medida no pueden ser expulsados. En virtud de la autoridad sanitaria, el DHS ha expulsado migrantes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Brasil. Algunos migrantes de Venezuela cruzaron la frontera en Yuma, Arizona, a menudo volando a un aeropuerto en México y luego cruzando en una brecha a lo largo del río Colorado, acortando el viaje a solo días. Es la opción más viable para muchos venezolanos y brasileños, por ejemplo, que no pueden obtener una visa que les permita trabajar en Estados Unidos o que no pueden permitirse la larga espera del proceso de inmigración legal. Recientemente, México puso en marcha nuevas restricciones de visado para los venezolanos que viajan a México.